que creció en Alejandría y aprendió. Y por eso es que acá le describe como un varón elocuente, o sea, era fluido, orador, ilustrado, tenía facilidad de palabra, era un intelectual, hermano. Era tremendo este hombre. Dice, para describirle, dice, era poderoso en las escrituras. Esto quiere decir que sabía la Biblia, pero la Biblia sabía al montón, pues, hermano. Claro, hablando del Antiguo Testamento, porque nada del Nuevo Testamento estaba escrito. Aquí estaba fundándose recién la iglesia de Éfeso. O sea, él sabía, pero todo el Antiguo Testamento. Por eso es que él predicaba lo que podía, lo que sabía. Claro, era, dice, elocuente en las Escrituras. Verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. O sea, sabía lo que había estudiado. Además de eso, tenía buen ánimo. Tenía un fervor, una pasión, un deseo de servirle, porque eso es lo que se describe, siendo de espíritu fervoroso. O sea, hacía lo que podía. Le amaba al Señor con todo el corazón, sí, pero hay que estudiar, hermano. Hay que estudiar, porque acá, vea, encontramos que era fervoroso, que sabía el Antiguo Testamento, pero no había sido instruido en el Nuevo. Dice ahí, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero oyéndole Priscila y Aquila, después del mensaje le agarraron al pastor Apolos, le dijeron, pastor, venga para acá. Y dice el texto bíblico que le instruyeron y le dijeron, la información está incompleta. Oye, tienes que predicar el evangelio completo. Cristo ya vino, murió, resucitó y ahora está vivo y está dando vida eterna. Está bautizando con el Espíritu. Priscila y Aquila le entrenan y después le mandan a seguir haciendo el ministerio. Porque tenía un buen corazón, hermano. Pero el punto es que como estaba en Éfeso, estaba enseñando a la gente. Y se encuentra Pablo con estos discípulos. ¿De dónde aprendieron ellos? De Apolos. Y tuvo que evangelizarles el apóstol Juan. Entonces, hermano, vea. Es de mucha importancia el entrenamiento, el estudiar, el aprender la palabra. Porque el que nada sabe, nada puede comunicar. Y lo triste es que, por ejemplo, ya llegando a la práctica, hermano, usted está rodeado de su mamá, de su papá, de su esposa, de sus hijos, de su suegra, de sus nietos y de toda la parentela, hermano. Y los hijos normalmente le preguntan, ¿y papá, cómo es esto? Y hermano, si no sabemos responder al menos lo concerniente a la vida eterna, hermano, estamos en serios problemas. Porque si usted como creyente no puede compartir la palabra, no sabe defender la fe, hermano, están en serios problemas las personas que viven alrededor suyo. ¿Sabe por qué? Porque si le preguntan, usted como creyente, a ver, cuéntame, ¿qué aprendes en la iglesia? Usted y yo tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que saber cómo defender la fe. El apóstol Pablo dice, carambas, 2 preguntas claves. ¿Fueron bautizados con el Espíritu? O como les pregunta acá, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y eso le da la información para decir, ajá, estos no son creyentes. Hay que evangelizarles, hermano. Y el apóstol Pablo, predicando el evangelio completo. Apolos predicaba a medias. Pero ¿sabe qué? Pablo predicaba el evangelio completo. Ahora era tanto el interés del apóstol Pablo que dice el versículo 8. Vean, versículo 8. ¿No es cierto? Seguimos adelante. Versículo 8, ¿no es cierto? Ahí estamos. Vea. Y entrando Pablo en la sinagoga. Este punto es de suma importancia, hermanos. Vea. Cada ciudad, ¿se acuerda? La cuna de la religión era Éfeso. Ahí habían de todo, hermano. Brujería, adivinación y de todo. Así son las ciudades de ahora. Nosotros tenemos de todo. Hasta una sinagoga había ahí, hermano. Sinagoga eran los creyentes en Dios que trabajaban o que se reunían ahí en diferentes ciudades, ¿no es cierto? De 10 personas, 12 personas adultas ya formaban, hermano, una sinagoga. Así que hasta una sinagoga había en Éfeso. Así que el apóstol Pablo va a la sinagoga. Vea lo que dice el verso. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿cierto? Dice, habló con denuedo por espacio de 3 meses.
¿Qué hacía? Discutiendo. Ahora el discutir de Pablo no era el de nosotros. Íbamos, pum, 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 puñetes y se acabó. No, ese discutir no es de acá. El discutir de acá es decir por completo, o sea, dialogar, conversar, defender un punto, defender una causa, dar a conocer un punto que se está en discusión. Esa es la discusión que acá, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacía? Dice, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es lindo, el apóstol Pablo por 3 meses estaba en la sinagoga. Ahora, hermano, eso es bueno, porque el apóstol Pablo dice, la gente normalmente no sabe y hay que predicarles. De hecho, él mismo escribe en el libro de Romanos, ¿cómo oirán? Dice el apóstol, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a llegar a saber si no hay quien les enseñe? Para él la enseñanza era de suma importancia, era clave, era punto número 1, porque con la palabra, hermano, vamos creciendo, 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 creciendo. Vamos madurando, madurando, madurando. De hecho, por eso es que le puse esos trabajos que usted tiene que hacer. Léase 3 veces, responde estas preguntas, busque estas palabras claves. De hecho, estoy convencido, si usted está haciendo esto, Dios le va a hablar y Dios le ha de bendecir, porque para él era de suma importancia. Eso es lo que hizo primerito en la sinagoga, hermano. Bueno, primero les evangeliza a los 12 discípulos de Juan el Bautista. Segundo, se va a la sinagoga y comienza a enseñar, hermano. Esa era la estrategia. Ese era el camino que él siempre seguía. Ahora, verso 9. Frente a la predicación de la palabra, vea lo que pasa. Verso 9. Pero endureciéndose, esto quiere decir hacerse obstinado, rechazando así de plano, hermano, con plena conciencia. Porque se acuerda, el apóstol está enseñando 3 meses. Y con plena conciencia, los judaizantes, los de la sinagoga, dice, vea, endureciéndose. O sea, es un acto de mi propia voluntad. Y yo decido, después de oírle a Pablo 3 meses, he decidido rechazar lo que me está enseñando. Eso es lo que está diciendo el verso. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, porque yo decido, ¿creo o no creo? Porque frente de la enseñanza 3 meses, hermano, los judaizantes son personas que le siguen a Dios siguiendo, ¿qué sería? Las leyes del Antiguo Testamento. Viene Pablo, igual que a los discípulos de Juan el Bautista, les dice, hey, ustedes, hay algo más extraordinario que eso. La ley lo que hace es llevarnos a Cristo. Así que vea, Cristo vino, murió, resucitó y está vivo, dando vida eterna, hermano. Y dice que esta gente, vea, se endurecieron, es un acto de la voluntad propia. Segundo, no creyendo, es un acto de mi propia voluntad. No creo. Dice, maldiciendo el camino. ¿Sabe quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Se recuerda? Son palabras de Jesucristo, hermano. Yo soy el camino, dijo. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Pero aquí la gente dice, estaba maldiciendo el camino. O sea, estaba maldiciéndole a Jesucristo. Rechazaron a Jesucristo, porque de Jesucristo estaba predicando Pablo, hermano. De eso hablaba, de eso predicaba, hermano. Y aquí los judaizantes lo que hacen es endurecen su corazón. Deciden no creer. Y dice el texto bíblico, maldiciendo el camino, o sea, maldiciéndole a Cristo. Y claro, usted y yo sabemos que en el libro de Hechos lo que aparece es este cuadro de identificación. El camino era que sería el apodo que les pusieron a los primeros creyentes, o sea, a la iglesia del Señor, a los del camino. Ahora nos dicen los evangélicos, los creyentes. Antes les decían los del camino, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y entonces acá lo que están haciendo es maldiciéndole a Jesucristo, maldiciendo a sus siervos, maldiciendo a los creyentes. ¿A quién estaban maldiciendo? A Pablo, hermano. A Pablo. Y al Señor Jesucristo. Dice, estaban maldiciendo delante de la multitud. O sea, cuando estaban en mera reunión, decía que maldicen el nombre del Señor Jesucristo y a su siervo, el apóstol. ¡Qué tremendo! Se apartó. Vea, es que esto es sabio, hermano. Es que esto es sabio. Cuando la gente no recibe palabra, vea lo que hace el apóstol Pablo. Es un buen principio para el ministerio, hermano.
Es un buen principio. Vea lo que dice. La gente endurece, la gente no cree, la gente maldice delante de la multitud. Entonces el apóstol Pablo dice, muchas gracias, Dios les bendiga, hasta luego, nos vemos. No quieren, hasta luego. Qué tremendo, hermano. Se apartó Pablo de ellos. Es que eso es sabio, hermano. Cuando uno se encuentra en medio de gente que no quiere aprender, que no sabe, que no quiere, hermano. ¿Qué le vamos a hacer, pues? El apóstol dice, no, sigan nomás en su vaina. Yo ya les prediqué, ya les evangelicé, ya les compartí de una manera clara. 3 meses les he predicado, así que mejor me aparto. ¿Sabe qué? No quieren, ese es sabio. Y no es la primera vez que aparece, hermano, porque dice, vea, en Corinto le sucede exactamente lo mismo. Regrese al capítulo 18. Vea lo que dice. Los de Corinto, ¿se acuerda que fue a Corinto y toda la cosa? Versículo 6. Pero oponiéndose, capítulo 18, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los de la sinagoga de Corinto. Se opusieron, blasfemaron, vituperaron, hablaron impropiamente, hablaron hasta malas palabras, burlándose del evangelio y de su siervo. Vea lo que hace Pablo en Corinto. Vea, dice, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos. Vea. ¡Qué tremendo! Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me voy a los gentiles. Si ustedes no quieren, nos vemos. ¡Chao! ¡Hasta luego! Y salió, hermano. Aquí hace exactamente lo mismo, hermano. No quieren, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay un montón de gente que sí quiere. Yo voy a predicar a los que quieran, hermano. Entonces acá lo que vemos es, hermano, se separa. Se sale de la sinagoga. Y vea lo que dice el texto, versículo 9 del capítulo 19. Separó a los discípulos, a los que habían creído, ¿no es cierto? A los 12 que habían creído y a otra gente que ya creyó, ¿no es cierto? Separó y les llevó, dice, vea. Se separó y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Ahora, hermano, en la sinagoga es un ambiente lindo, hermano. Un lugar en donde estratégicamente la gente se reúne para predicar, para enseñar, hermano. Pero si el apóstol Pablo va, les predica 3 meses, después de saber, después de entender, con plena conciencia, rechazan. Entonces el apóstol dice, no, hasta luego, aunque es lindo el ambiente acá, está lindo todo el edificio y toda la cosa, pero hasta luego, nos vemos, arrivederci, hasta luego. Salió, hermano. Y dice que se fue al ladito, fue al frente nomás. Al frente. Dice que había una escuela que era administrada por un hermano que era llamado Tiranno. O sea, según los estudiosos, hermano, el apóstol Pablo empezó a enseñar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En ese rango, 5 horas, hermano, enseñando la palabra de Dios en esta escuela. Ahora es tremendo, hermano, porque el apóstol Pablo era un empecinado predicador de la palabra, hermano. Pero al mismo tiempo vemos que el apóstol lo que hace es no desperdicia el tiempo, hermano. Hay gente que no quiere, pues. Ya hasta luego, ha de haber gente que sí quiere, hermano. Y dice que salió de en medio de ellos, fue al frente y ahí, en la escuela que no sé si pagaba arriendo, no sé si fue gratis. Tal vez un creyente le dijo, ¿sabes qué? Yo utilizo la escuela desde la mañana hasta las 11 y después en la tarde. ¿Se acuerda? Allá estaban los juegos, habían piscinas, había complejos. Hermano, y aquí estaba listito otro edificio, hermano. Y dice que el apóstol se fue allá, versículo 10, y continué por espacio de 2 años, de manera que todos, ¿cierto? Los que habitan ahí escucharon el evangelio. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí empieza el Instituto Bíblico de Éfeso, hermano, administrado por el hermano Tiranno y maestro el apóstol Pablo. Con gente que quiere, hermano. Simplemente ahí vamos, echémosle ganas, empezamos un instituto bíblico, arrancamos, ¿sabe por qué? Porque por el conocimiento de la palabra vamos a ir creciendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Esto estaba clavado en el corazón del apóstol Pablo. Hay que enseñar Biblia, hermano. Yo espero que al final del curso usted pueda crecer, pueda madurar, agarre la palabra, estudie. Y esos principios eternos le han de transformar la vida de una manera extraordinaria. Le han de hacer una nueva criatura. Su fe ha de aumentar.
Eso es lo que hace la palabra. Porque el mismo apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es poderosa, hermano. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, y de ahí nos transforma, hermano. Por eso el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la palabra es la que te da crecimiento. La palabra es la que te lleva al convencimiento de la salvación. Porque en la Biblia está el Evangelio. La palabra es la que te lleva a la salvación. La palabra es la que te ayuda a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. O sea, el corazón de todo es la palabra. Usada por el Espíritu, hermano, no hay quien nos detenga. Eso es lo que encontramos en Éfeso, hermano. Extraordinario, poderoso el ministerio del apóstol acá, hermano. Es impresionante. Pero tuvo que hacer algo, hermano. Porque claro, cuando comienza el ministerio, hermano, tiene que parar el carro. ¿Sabe qué? Ustedes no quieren, vamos los que quieran, hermano. Esto es libre. Por eso es que me animé a empezar la clase de Efesios en vacaciones. Invitar a todos los que quieran estudiar palabra, hermano. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Simplemente queremos enseñar Biblia. Y va a ser de tremenda bendición para usted. Porque estoy convencido, igual que el apóstol Pablo, que la palabra es el medio que Dios usa para crecer, para crecer. Y de hecho, ese es el alimento espiritual. Así que, frente de eso, hermano, vea, en el versículo 11 en adelante, lo que encontramos es que el diablo empieza a trabajar duro para oponerse. Porque el ministerio de Pablo era lindo, hermano. Vea, 12 convertidos y después otro poco. Y empieza una escuela, qué lindo. Y el diablo no está contento, hermano. Él no se queda con los brazos cruzados llorando, hermano. Él comienza a repeler todos los ataques, hermano. Vea lo que hace el diablo. Versículo 11. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Qué tremendo. Es que Dios nos mandó a hacer el ministerio. Y cuando hacemos el ministerio, hermano, es tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está respaldándonos. Y Dios y yo somos mayoría, hermano. Eso es lo que tenía en mente el apóstol, hermano. Dios está haciendo, Dios me llamó. Dios me puso en el ministerio. Dios me trajo acá a Éfeso. Dios me dio. Y aquí estoy. ¿Y sabe qué? No estaba solito. Acá dice el texto bíblico que Dios estaba respaldándole. Él estaba haciendo el ministerio junto con el apóstol Pablo, hermano. Es tremendo, porque ese es el ministerio. Ese es el ministerio. Poderoso cuando Dios le respalda a uno. Versículo 12 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¡Qué lindo! Y de aquí sacan algunas iglesias, ¿no es cierto? Esas iglesias que les conocemos como las iglesias de la prosperidad. Entonces acá dice: vea, los delantales del apóstol, hermano, solo que les llevamos al enfermo y se curan. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿sabe qué? Dice: por favor, mándeme un pañuelo. Junto con el pañuelo, mande una carta o un sobrecito que me mande dinero, y le devolvemos el pañuelo y va a recibir bendición. ¡Qué lindo, hermano! Aquí está el texto bíblico que respalda. Eso está enseñando. Primer cosa, hermano. Primer cosa que aparece. El apóstol Pablo no era el que hacía los milagros. Porque el verso dice: Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Y sabe para qué hacía? Para respaldar el mensaje que el apóstol Pablo estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, él hacía milagros especiales en una época de transición, en una época en donde no estaba escrita la Biblia todavía. Ese es el libro de Hechos, hermano. Nos relata un tiempo de transición, un tiempo en el que Dios estaba obrando poderosamente con sus siervos para respaldar el mensaje que ellos tenían. Pero una vez que ya tenemos toda la escritura llena, de hecho el libro de Efesios no estaba escrito en esa época, no estaba escrito todavía. El apóstol Pablo, después de pasar los años en el ministerio, le encarcelan y de ahí manda recién la carta. ¿Se recuerda? Cuando estaba Pablo en la prisión. Aquí está recién iniciando la iglesia. De hecho, no había. Por eso es que Dios actúa de esa manera.
Ahora, no es que Dios no puede seguir haciendo, solo que actúa de manera diferente. Ya tenemos la palabra completa, el canon cerrado, aquí tenemos la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante en la vida y en el ministerio, así que no tenemos necesidad de que, oiga, venga Dios y obre milagros a través de él. Ahora, esto no quiere decir que Dios no puede hacer milagros. Claro que puede hacer milagros. Cuando Él quiera va a hacer un milagro, hermano. De hecho, ha hecho milagros en mi vida. Pero Dios no le da a la persona para que siga haciendo milagros. Aquí vemos un evento especial, ¿cierto? Milagros especiales. Ahora, no solo eso, hermano, frente de esto, hermano, les decía, el diablo siempre va a contrarrestar, va a querer oponerse, porque el diablo se opuso desde el inicio a Jesucristo. Él no quería que muera Jesucristo. Él no quería que obre la salvación, ya que Jesucristo le venció en el monte, en la tentación, ¿se recuerda? Y murió y nos dio vida. Ahora por lo menos quiere obstaculizar a los creyentes. Eso es lo que vemos acá, versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, ¿no es cierto? Los magos, esos que practicaban la magia, el satanismo, los falsos magos, los que seguían las falsas doctrinas ahí en Éfeso, esa gente dice, wow, qué barbaridad, qué poder la de este hombre. A ver, veamos cómo funciona. Y el apóstol Pablo, para hacer los milagros, siempre decía, en el nombre de Jesucristo, igual que todos los discípulos, igual que todos los apóstoles, hermano, en el nombre de Jesucristo, dame y levántate, camina, en el nombre de Jesucristo te sano, en el nombre. Al ver esto dice, caramba, ya sabemos la clave, es en el nombre, pues. Y vea lo que hacen esta gente. Versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué lindo. No sabían el nombre, pues, el nombre es del poderoso, hermano. El nombre de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo con convicción propia decía, yo le conozco a Jesucristo, yo le conozco quién es, en el nombre de Él, en ese nombre les predico, y sucedían milagros extraordinarios. Así que ven estos otros, dice, caramba, si así ha sido la cosa, pues vamos a utilizar el nombre como un encantamiento mágico, y comienzan ellos también, en el nombre de Jesucristo. Y usted puede leer el texto, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el endemoniado se les ríe, y les hace correr, pero como a niñas, hermano. Eso es lo que dice el texto. Ahora, hermano, ¿por qué no sucedió bien, hermano? ¿Cierto? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero el diablo no se queda contento, hermano, porque aquí otra victoria para el evangelio, hermano. Otra victoria para el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué lindo! Predicar el nombre del Señor nos lleva a la victoria, hermano. Eso es lo que está experimentando Pablo. En una ciudad pagana, idólatra, inmiscuida en las meras garras del diablo. Ahí estaba predicando con poder, hermano. El diablo no se queda contento. Versículo 23. Vea lo que pasa. Antes utilizó a los exorcistas, ahora vea a quién va a utilizar el diablo para oponerse al ministerio iniciador, fundador de la iglesia de Éfeso. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. O sea, cerca ¿qué sería? De los creyentes, acerca de la iglesia del Señor. Un disturbio involucrado a los creyentes. ¿Cierto? ¿Qué clase de disturbio? Verso 24. Porque un platero llamado Demetrio, ¿cierto? Un platero es de esos que trabajan con metales. Específicamente acá dice que eran artífices de plata y que hacían templecillos. Vea, aquí dice el texto, ¿cierto? Dice que hacían de plata templecillos de la diosa Diana, ¿cierto? Daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Qué barbaridad, hermano! El apóstol Pablo predicando, pero a diestra y a siniestra, salvación gratis a través de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Vienen estos plateros, es semejante a como, me acuerdo hace unos 24, 25 años atrás.
Yo era pastor de la iglesia allá en Checa. Y hace 25 años, al ladito, usted sabe, está el quinche. Y en el quinche, hermano, se levanta la gente y le bota quemando la primera iglesia bereana del quinche, hermano. Ahí teníamos la Asociación de Iglesias Bereanas. Bueno, tenemos todavía, ahí está. El inicio de la iglesia, recién haciendo la losa, hermano, los palos, ahí, hermano. Y se levantan la muchedumbre de la iglesia del quinche, hermano. Los habitantes del pueblo del quinche se levantan y hacen correr los creyentes, botan gasolina y botan incendiando la iglesia de evangélica, hermano. Hermano, eso es lo que pasa acá. ¡Qué tremendo! Vea lo que dice el texto bíblico ahí. Dice que este platero reúne a todos los miembros de su oficio y les dice: oigan, qué barbaridad nos va a quebrar esta Pablo. ¡Qué tremendo! Él está predicando que no, las estampitas, las medallas, las estatuillas, todo lo que nosotros fabricamos, y que los turistas, claro, había muchos turistas, hermano, venían, compraban y ellos, dale, haciéndose kushki, hermano, un montón. Y acá el texto bíblico dice, o sea, que dice, tenemos que hacer algo, pues, algo tenemos que hacer. Y levanta, hermano, a toda esa gente. Y usted sabe, cuando hay montonera, hermano, la gente se va nomás añadiendo. Montonera, hermano. Vea lo que dice el versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, esta diosa Diana era muy conocida en toda Asia. Y no solo, dicen los escritores, hermano, que se habían replicado las iglesias como en 51 ciudades más. Hermano, era una barbaridad. Pura virgen del quinche, hermano. Pura virgencita de las Lajas. Pura virgen de Guadalupe, hermano. Hermano, es tremendo. Así el texto bíblico dice que la gente dice: qué barbaridad. El apóstol Pablo se está yendo en contra de. Y tenemos que hacer algo. Vea lo que dice. Y va a desacreditarse, pues, nuestra señora, nuestra patrona, nuestra virgen, va a desacreditarse. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, vea, grande es Diana de los Efesios. Eso es lo que pasaba hace 25 años en la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que pasaba en la iglesia. Tremendo, hermano. Pasaba. Vea, versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, se formó la gente, y cuando están hechos guangos, son machísimos, hermano, le agarran a dos hermanos, compañeros del apóstol Pablo, que estaban ahí, y les comienzan a linchar, hermano. Es tremendo. Dice el verso 30, y queriendo Pablo salir, le dijeron, no debes ir, porque esto es peor. Si a vos es el que te buscan, pues, si sales, peor, va a hacerse peor la cosa. Y dice que las autoridades de ahí le recomiendan, oye, Pablo, está bien que prediques, pero no te metas ahorita. Vamos a tratar de solucionar esta cosa. Porque la gente estaba enardecida, estaba enojada, hermano. Ahora vea qué interesante, porque el verso 30, vea lo que dice. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Verso 31, también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase al teatro. Verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Porque esa es una molotera, hermano. La gran mayoría de molotera, hermanos, unos 10, 20, 30, 40, 50 personas que son los líderes que hacen efervecer el asunto, y los demás no saben ni por qué están ahí, hermano. Pero acá están, hermano, gritando nuestra diosa. Y vea, es tremendo, porque versículo 33
4. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínense qué salvajada, hermano. Gritar por 2 horas, hermano. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. 2 horas, hermano. Yo con 1 hora y media andaba, hermano. Imagínense esa gente 2 horas gritando, pero al pulmón abierto, hermano. Pero qué salvajada, hermano. Ahora le pregunto, hermano. Y esto es enseñanza, ¿verdad? Esto es reflexión del texto. Hermano, ¿cuál es la razón que Demetrio y los demás plateros estaban, hermano, haciendo un tremendo alboroto? Hicieron tanto el alboroto que reunieron a toda la ciudad, hermano. Entonces le pregunto, ¿cuál era la razón? Porque según ellos, nuestra diosa Diana, qué barbaridad. ¿Esa era la razón? Le pregunto, hermano, ¿esa era la razón? La razón está en el versículo, vea, versículo 25. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No solamente hay peligro de esto. O sea, la verdadera razón, ¿sabe cuál es? La verdadera razón es del Kushki. Y hermano, de eso no ha cambiado hasta el día de hoy, hermano. Detrás de la religión, en el nombre del Señor, se levantan empresas, se levantan negocios con el nombre del Señor para puro lucrar, hermano. Eso es lo que veo aquí, hermano. Esta gente no es que le adoraba a la diosa Diana. A la diosa Diana, ¿qué me importa lo que le hagan? Lo que me importa es lo que va a pasar con mi negocio. El apóstol Pablo está predicando el evangelio y lo que nosotros hacemos, vendemos, por lo tanto nuestro negocio se va a la quiebra. Tremendo, hermano. Y de eso no ha cambiado porque hasta ahora, hermano, hasta ahora sucede exactamente lo mismo. En el nombre del Señor hacemos empresas, negocios y de veras. Pero cuando se predica la palabra, como el apóstol Pablo, suceden cosas extraordinarias. Suceden cosas tremendas, hermano. Cosas tremendas. Ahora vea, solo porque ya el tiempo ya se va terminando. Vea lo que pasa. Cuando el apóstol Pablo predica con oposición y los demonios, el diablo, el platero, la gente se le opone, pero Pablo sigue predicando. ¿Sabe qué pasa? Dios está conmigo, yo predico la verdad y cuando hacemos esto suceden cosas extraordinarias. Vea lo que pasa. Versículo, ¿no es cierto? 10 del capítulo 19. Vea lo que pasa como resultado de toda esta predicación. Claro, acá dice, empezó la escuela, el instituto bíblico, empezó a enseñar Biblia 2 años formalmente, de 11 a 5, a 4 de la tarde, 5 horas, hermano. Vea lo que dice el verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, esto es extraordinario, todos los que habitan en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué oyeron? Porque el apóstol Pablo está predicando, hermano. Y cuando la palabra de Dios se predica, las cosas suceden de una manera extraordinaria. Hasta el mismo Demetrio, en el versículo 26, vea lo que dice. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia. Esto quiere decir en toda la provincia, los habitantes de toda la provincia escucharon, vea lo que dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciéndoles que no son dioses los que se hacen con manos o sea, las que se hacen con manos, son puras estatuas. Y de esto habla el Antiguo Testamento, pero una barbaridad en Deuteronomio, en Salmos, en Isaías, en Jeremías. Habla de la idolatría, de las estatuas que no caminan, que no pueden ver, que no pueden oír, pues son hechura de manos. Entonces, acá que sería uno de los enemigos está reconociendo, carambas, mira con la predicación de Pablo, no solo se quedó en Éfeso, sino que se fue a toda la provincia. Y lo más extraordinario, versículo 18, vea lo que dice. Y muchos de los que habían creído, porque eso pasa cuando se predica el evangelio. Eso sucede cuando
estamos predicando el evangelio como el apóstol Pablo, desde el inicio, hermano, asegurándose que son creyentes, compartiéndoles el evangelio, a los que quieren, claro, por supuesto, los que no quieren, no quieren, pero acá dice, muchos de los que habían creído venían confesando, o sea, apartándose, dando cuenta de sus hechos, o sea, repudiando públicamente esa lacra de vida con la que vivían, hermano. Antes íbamos al templo, a la diosa Diana con las prostitutas sagradas, pero qué barbaridad, qué locos. Ahora que acepté a Cristo, nueva criatura, soy nueva persona. Ahora vea, dice el texto bíblico, dando cuenta de sus hechos, o sea, diciendo, Dios, qué barbaridad en lo que he estado. Versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. O sea, qué tremendo, hermano. Esto sucede, ¿sabe cuándo? Cuando se predica la palabra del Señor, cuando se comparte el evangelio salvador de Jesucristo. La gente es transformada. Y evidencia de su transformación es que dice, ¡qué barbaridad! En la locura que hemos estado, agarran los libros de magia y botan y mete fósforo, hermano. Es tremendo. Evidencia de que han aceptado a Jesucristo y ahora siguen a Jesucristo. Una vida transformada. Verso 20. Y con esto terminamos. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Iniciando la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, hermano. Se opusieron, claro, porque vea, en Primera de Corintios, capítulo 16, cuando les escribe a los hermanos de Corinto, capítulo 16, versículo 8 y 9, vea lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Les escribe a los hermanos de Corinto. Les dice, hermanitos, voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Versículo 9 de Primera de Corintios 16. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¡Qué lindo! Dios me llevó a Éfeso y me está usando poderosamente. ¡Qué lindo! Pero vea la segunda parte. Y muchos son los adversarios. Porque donde se predica el evangelio, siempre hay gente que se opone. Siempre hay gente que se opone. Hijos del diablo que no quieren que sea predicada la palabra. La tribulación que nos sobrevino en Asia. ¿Se acuerda? Asia es la provincia donde la capital es Éfeso. Dice, mucha tribulación. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Qué tremendo, hermano! El ministerio del Señor es poderoso en la palabra, sí, pero el diablo no se queda, se opone, le hace difícil. El apóstol dice, carambas, al punto de que estábamos a punto de perder la vida. Pero verso 9... Pero tuvimos en nosotros nuestra misma sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. La confianza para el ministerio, hermano, está en Dios, dice el apóstol. ¡Qué lindo! No me importa lo que me puedan hacer. Y de hecho en el verso 10, vean, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¡Qué tremendo, hermano! Esa es la convicción del gran apóstol Pablo.